Entonces es mejor que vayan ante el juez civil y consignen las rentas. Y consignen las rentas, es lo mejor. Para no caer en incumplimiento, ¿no? Ni en mora. Así es. Otro supuesto que se da mucho es cuando las fincas por algún motivo se sacan a remate en procedimiento judicial. Y sucede que la persona a la que le rematan el inmueble, él la tenía dada en arrendamiento. Y luego también sucede que no hay una buena comunicación entre la persona que le remataron la casa y el arrendatario. Lo abandona. Prácticamente el arrendador abandona a su arrendatario y llega el actuario del juzgado a lanzar al arrendador, ¿verdad? Porque es al que se le remató la casa y resulta que el arrendador no es el que está en posesión, es el arrendatario. Es muy importante para el arrendatario que tenga a la mano su contrato de arrendamiento, porque si no lo tiene, entonces se le va a lanzar en ese momento. Sin embargo, si tiene a la mano su contrato de arrendamiento, no se le lanza y lo que se hace es que se le hace saber, valga la redundancia, ahora quién es el nuevo dueño, para que a partir de ese momento le pague la renta a este nuevo dueño. Entonces es muy importante que siempre tengan sus contratos de arrendamiento en un lugar pues cercano, localizable, ¿verdad? Para cualquier eventualidad que se presente. No, y aparte la importancia de celebrar el contrato de arrendamiento por escrito, porque si se encuentran en este supuesto, pues el arrendatario le va a decir al actuario, no, pues es que yo estoy en arrendamiento aquí, pero pues si no le muestra un documento que le compruebe fehacientemente que realmente está en ese supuesto, pues lo procedente va a ser lanzarlo del inmueble. Sí, claro. Y en cuanto a las formas de incumplimiento, ¿qué maneja la ley? ¿Qué causales para interponer la rescisión del contrato de arrendamiento? Bien, el contrato de arrendamiento, como cualquier acto jurídico civil, puede generar cualquier causa, ¿verdad? Porque no pagaste en tiempo, porque no respetas el destino de la finca, porque estás dañando la finca, porque debes pago de servicios, ¿verdad? En cualquiera puedes incurrir y cualquiera de ellas genera el derecho del arrendador para demandarte. Aquí el detalle es distinguir qué tipo de obligaciones son en las que incurrió para saber a qué tipo de procedimiento tengo derecho. ¿Sí? Entonces, si lo que le vamos a reclamar son rentas exclusivamente, entonces tenemos a la mano dos procedimientos, que es el rescisorio de contrato de arrendamiento o en su defecto el sumario de desahucio. Pero si lo que le queremos reclamar es otra cosa que no sea rentas, entonces la única opción que tenemos es el sumario civil rescisorio de contrato. No tenemos acceso al sumario de desahucio. Y para las causales del juicio rescisorio de contrato de arrendamiento, ¿cuáles serían algunas de las más frecuentes? Pues las más frecuentes es que tal vez sí pagas, pero no pagas en tiempo. También que hayas variado el destino del bien dado en arrendamiento, que lo hayas deteriorado, más del deterioro normal, natural, ¿verdad? Por el uso. Esas son las más frecuentes. Y también se utiliza mucho en los contratos de arrendamiento que al finalizar, si el arrendador se percata que la finca tiene un desgaste mayor del natural por el uso, no acostumbra a no regresar al depósito. ¿Es válido esa acción? Pues bueno, si ellos se ponen de acuerdo en ese sentido, claro que sí, todo lo que pacten los contratantes está bien siempre y cuando no sea contrario a derecho. Si alguno de los dos no está de acuerdo, en este caso el arrendatario, ¿verdad?, no reconoce que se haya provocado algún daño que sea mayor al uso natural y él exige la devolución, el arrendador no se puede quedar con el dinero y hacerse justicia por su propia mano, tendría que ir a demandar. Sí, y hace unos momentos, ahorita me acaba de comentar que cuando el arrendador pretende reclamar solamente las rentas del arrendatario, puede iniciar el juicio sumario de desahucio. ¿Cuántas rentas tiene que incumplir el arrendatario para que se pueda iniciar esta acción en contra de él? Para poder accesar al juicio sumario de desahucio ocupamos 2 rentas como mínimo. 2 rentas como mínimo. 2 rentas vencidas. ¿Y cómo se inicia ese juicio? Bien, es un juicio especial, es un juicio sumario rápido, en donde comparecemos ante el juez a través de una demanda en la que se deben incluir las pruebas. Y en los hechos, básicamente vamos a narrar cuándo celebramos el contrato de arrendamiento, cuál era el precio, el objeto del contrato, que la finca, describirla,
¿verdad? Y a partir de cuando incurrió en mora, es decir, a partir de cuando dejó de pagar las rentas. Y es muy importante que se reclamen como mínimo 2. Como 2 rentas. Y ahí, mediante ese juicio, el arrendador le puede reclamar al arrendatario las rentas atrasadas y también los intereses. Bien, el criterio general de los tribunales es que únicamente se reclaman las rentas y la desocupación de la finca. En el juzgado al que yo dirijo, si reclaman también intereses moratorios por el incumplimiento en el pago de las rentas, yo soy del criterio de sí condenar al pago de los intereses moratorios, porque para mí yo no considero que sea un concepto distinto a los que prevé la ley para accesar al juicio especial de desahucio. Yo considero que es un accesorio de uno de los conceptos que se prevén que se pueden reclamar, ¿verdad? Que es el pago de las rentas. Entonces, como cualquier obligación de pago, si no cumples en tiempo, pues tienes que pagar el interés moratorio que se haya generado. ¿Y cómo se le hace el conocimiento al arrendatario que se ha iniciado este juicio en su contra? Bien, como les dije, es un juicio especial, sumario, en donde el actuario, una vez que se admite la demanda, busca al arrendatario en la finca. Ahí es donde se practica el emplazamiento. Sin embargo, si en ese momento no se localiza al arrendatario en la finca, no hay la obligación de dejarle un citatorio y volver al siguiente día, como si se hace en la generalidad de los juicios. Aquí el arrendador tiene el privilegio o la ventaja de que se puede emplazar con el vecino más cercano. Entonces, ¿qué hace el actuario? Y si no encuentra a nadie en la finca arrendada, entonces va y a tocar puertas y hasta el vecino más cercano, ahí puede dejar el emplazamiento. ¿Cómo se entera el arrendatario? Bueno, cuando sucede esto, que emplazamos por conducto de un vecino, vamos a dejar un instructivo o una cédula pegada en la finca dada en arrendamiento para que cuando el arrendatario llegue, pues se entere de que fue emplazado con su vecino. Sí, muy importante este detalle porque en la generalidad de los demás juicios siempre es el emplazamiento personalmente o por algunos otros medios. Y en ese caso pues hay que estar pendiente, ¿no? ¿Qué tal que si van y me emplazan con mi vecino? Con el vecino. O si el vecino no dio aviso al arrendatario. Vamos a un corte comercial, no se vaya, regresamos hablando del arrendamiento. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Podré tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos. Hospital Jardón, Medicina Integral. Somos un grupo de profesionales con más de 20 años de experiencia, interesados en el cuidado de tu salud. Contamos con instalaciones equipadas para la realización de intervenciones, así como habitaciones especiales para su recuperación. Tenemos servicio de cirugías estéticas y control de obesidad, además de área de cuidado dental con la mejor atención y equipo especializado. En Estética y Spa puedes encontrar tratamientos contra el acné, reducción de tallas, depilación y faciales, así como cambios de look, maquillaje, peinados, masajes y muchos servicios más. En Hospital Jardón estamos a tus órdenes porque tu salud es lo más importante para nosotros. El verdadero sabor solo en Virgilio's Pizza. En la compra de tu pizza mediana o grande más 59 pesos, un espagueti grande y una soda de 2 litros.
Paquete grande, una pizza grande de 16 pulgadas, un espagueti grande, una ensalada grande, una soda 2 litros por solo 185 pesos. Una pizza familiar de pepperoni de 18 pulgadas por 109 pesos. Si tú mencionas que lo viste en este comercial, te lo llevas por tan solo 99 pesos. Virgilio's Pizza, mejor sabor, calidad y tamaño. Teléfono 613-0222. Restaurante El Tucumano. Auténtica comida argentina. Prueba nuestros platillos recién hechos como el chorizo argentino, ensalada tucumana, milanesa napolitana, las tradicionales empanadas argentinas y muchos platillos más. Visítanos en el estacionamiento del Foro Antiguo Hayalay. Restaurante El Tucumano, con ambiente 100% familiar. El Florido, abarrotes y carnes, al rescate de precios bajos. Aceite de soya Sarita a $17.90, qué barato. Azúcar Rancho del Tío, $7.90, qué barato. Pechuga de pollo sin hueso a $45.90 el kilo, qué barato. ¡Qué barato! Estamos de regreso aquí en su programa Cubículo Legal y seguiremos tratando el tema del procedimiento del juicio sumario de desahucio. En el bloque anterior, la licenciada María de Lourdes Molina nos estaba comentando que de la manera que tiene conocimiento del arrendatario es mediante una notificación en la cual el actuario se traslada al domicilio, a la finca arrendada, y le hace de su conocimiento, o bien que lo puede emplazar por medio de sus vecinos. Una vez que el arrendatario ya tiene conocimiento de esta demanda, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bien, el juzgado, por disposición de la ley, le otorga 5 días para contestar la demanda. Y conteste la demanda y ofrezca sus pruebas. El arrendatario básicamente lo que debe demostrar es que no debe rentas, que está al corriente en el pago de las rentas. De hecho, la actuación del arrendatario es limitada, no tiene todo el catálogo de excepciones que en otros juicios los demandados sí tienen, ¿verdad? Su argumento pues se debe concretar a eso, a demostrar que hizo el pago. Hay algunos arrendatarios que vienen y argumentan que no son ellos los que verificaron el contrato de arrendamiento, que no son los legitimados, o que la parte actora, quien vino a demandar, no es quien tiene derecho a demandar. Ese tipo de excepciones o defensas les tenemos que dar curso, ¿verdad? Porque si resulta que realmente el que demandó no es el que tiene el derecho, pues entonces el actor o el arrendador se vería en problemas, ¿verdad? Porque en el sumario de desahucio se tienen que acreditar 2 cosas: la celebración del contrato y que se dejaron de pagar 2 rentas o más. Y en el supuesto, perdón. No, adelante. Y en el supuesto de que una persona comente que sí pagó las rentas, pero que no le dieron recibo. Bueno, tiene a la mano las pruebas que están previstas en la ley, ¿verdad? Sabemos que la prueba idónea del pago pues es un documento, ¿verdad? Un recibo de pago, pero no necesariamente siempre se nos va a expedir un recibo de pago, por lo que sea, por las prisas, porque se nos extravió o por la confianza extrema. Puede ser que no tengamos un documento, un recibo de pago. Sin embargo, pues podemos acreditarlo a través de la propia confesión del arrendador, ¿verdad? Preguntas que le hagamos en la audiencia, o a través de testigos, ¿verdad? O ya ven que en la actualidad se estila ya mucho las transferencias electrónicas, ¿verdad? Los pagos, pues sí, vía electrónica. En estos supuestos pueden acreditar mediante informes que proporcionen las instituciones de crédito, los bancos, ¿verdad? En donde se pida informes en relación a las cuentas, la cuenta del arrendatario, la cuenta del arrendador, y acreditar las transferencias en las fechas y por los montos, y pues que coincida con lo que pactaron en el contrato. Y si después del término de los 5 días el arrendatario no comparece ante el juez y no muestra el documento probatorio. Bueno, como les dije, es un juicio rápido. Entonces ahí lo que va a suceder es que legalmente ocurre una figura jurídica que le conocemos como la rebeldía. Entonces el demandado se va a constituir rebelde
y la consecuencia es que vamos a dictar sentencia inmediatamente. Va a dictar sentencia y va a decretar vamos a decretar el lanzamiento. Lo vamos a condenar a pagar las rentas que deba y las que se sigan acumulando, y además vamos a ordenar que se le lance. Y si una persona ya estando en el arrendatario, ya en la etapa de la sentencia definitiva, comparece a juicio y dice que él no había tenido conocimiento de ese juicio, como nos comentaba, que haya sido el emplazamiento por medio de algún vecino y que ese no le haya dado aviso. Bien, el juez civil puede revisar el emplazamiento hasta antes de dictar sentencia. Una vez que se dicta sentencia, si el demandado viene o el arrendatario viene y nos reclama el emplazamiento, dice que no se practicó conforme a las reglas de la ley, yo ya no lo puedo revisar. Él tendría a la mano la apelación, si todavía está en tiempo de apelar en contra de la sentencia definitiva, ahí él se puede doler del emplazamiento, o en su defecto, si ya le transcurrió el término y la sentencia ya la estamos ejecutando, entonces se tendría que ir al amparo. Se revisa el emplazamiento, ¿verdad? Como cualquier acto de autoridad por parte del juzgador federal, y si llega a acreditar que el acto reclamado violentó alguna ley en su perjuicio, pues entonces nos van a reponer el procedimiento. Y si el momento que se le notificó la demanda al arrendatario, él no compareció y no mostró el documento probatorio, siguió con la siguiente etapa, que es la sentencia, se decreta el lanzamiento, y a la hora de constituirse el actuario, a lanzarlo, ¿qué sucede si el arrendatario en ese momento hace el pago de las rentas? Se decreta la suspensión del lanzamiento, se levanta el lanzamiento, decimos. ¿Sería válido que en ese momento? Sí, hasta ese momento tiene para pagar las rentas. Sí, claro que sí. Y también nos comentó que en la demanda el arrendador puede reclamar, aparte de las rentas, los intereses. Se decreta el lanzamiento, y ¿qué tal si queda un saldo a favor del arrendador? ¿Cómo hace efectivo ese cobro? Pues él continúa con la ejecución, por lo que hace a ese concepto, ¿verdad? Porque recordemos que lo vamos a condenar al pago de las rentas, en el juzgado que yo dirijo, incluidos los intereses moratorios si es que se reclamaron, y los gastos y costas. Entonces, el hecho de que en el momento del lanzamiento pague las rentas, eso no quiere decir que ya le perdonamos que no pague costas, y en el juzgado decimos inclusive pues que no pague los intereses, ¿no? O sea, por esa parte podemos continuar la ejecución de la sentencia. ¿Se le pueden embargar otros bienes? Sí, se le pueden embargar bienes, sí. ¿Y qué podría argumentar el arrendatario a su favor en cuanto a los intereses? ¿No hay algún criterio que maneje algún tipo de regulación en cuanto a estos intereses? Bueno, si ellos pactaron en el contrato de arrendamiento alguna tasa, para en caso de incumplimiento tenemos que estar a esa tasa, siempre y cuando la tasa no sea usurera. Si la tasa que se haya pactado es usurera, el arrendatario lo que tiene que hacer es, cuando conteste su demanda, tiene que pedirle al juez que, como los intereses son usureros, que en uso de la facultad que la ley le otorga al juez, que los reduzca. Y el juez tiene la facultad de reducirlos hasta el interés legal. Entonces eso operaría. Pero si la tasa que pactaron ellos es una tasa pues acorde, ¿verdad?, con la obligación principal, entonces esa va a regir. Si ellos no pactaron tasa, entonces le vamos a aplicar la tasa al interés legal. Entonces, para la regulación de intereses, la única argumento a su favor que tiene el arrendatario sería hacerle de su conocimiento al juez que él considera que esos intereses están excedidos, ¿no? Será lo único. Sí, son abusivos. Y una vez que se ha dictado la sentencia definitiva, si el arrendatario considera que no es justa, ¿puede interponer algún recurso? Sí, claro. Tiene a la mano el recurso de apelación. ¿Y en qué consistiría esto? Bien, es un recurso que se presenta ante el juez que dictó la